Buenos días, chicos. Eh, el siguiente video lo he grabado expresamente para que ustedes conozcan el uso del SPSS. Es un procesador de datos que le permite a cualquier investigador ingresar sus encuestas, es decir, los instrumentos de evaluación, para que de una u otra forma se pueda procesar y se pueda sacar los indicadores estadísticos, los parámetros estadísticos, la relación que pueden existir entre una y otra variable. Entonces, lo primero que yo recomiendo es que ustedes deben tener su SPSS en su máquina, en su tablet o en su celular. Entonces, pues una vez que ustedes tienen ese dispositivo, inmediatamente le va a salir esta pantalla. En esta pantalla, ustedes, para poder ingresar a ejecutar la base de datos que se necesita, deben ustedes darle según la flecha que se indica, es decir, darle clic en X tal y conforme indica la flecha, y van a salir la diferente pantalla. En esta diferente pantalla le va a permitir vista de variables, o abajo, acá en esto, le va a salir vista de datos. Si usted quiere la vista de variables, es decir, acá usted va a copiar en todo esto, va a copiar usted las preguntas. Acá dice pregunta 1 hasta la pregunta que a usted se le ocurra, y va a ir abriéndose cada una de estas columnas. Y si usted quiere la vista de datos, entonces la vista de datos es acá en la parte superior, en esta primera fila, aparecen las variables que usted copió prácticamente cuando usted le dio vista de variables. Si acá copió 10 preguntas, le va a aparecer pregunta 1, pregunta 2, hasta la pregunta 10, ¿no? Y acá cada uno de estos, del 1 al n, porque este es igual que un Excel, estos son columnas y estos son filas. Entonces acá usted va a llenar, ¿no?, la primera encuesta que respondió el encuestado 1, la pregunta 1, que respondió el encuestado 1 a la pregunta 2, a la pregunta 3, a la pregunta 4, a la pregunta 5, le van poniendo su respuesta acá cada uno. Luego cogen otra encuesta, la encuesta 2, el encuestado 2, y le van a poner acá las respuestas que ha manifestado el cliente o el encuestado 2, y así de manera sucesiva, ¿correcto? Entonces, cuando estamos en vista de variables, la vista de variables significa que voy a utilizar esta pantalla de 2, 4, 6, 8, 10 y 11 columnas, ¿no es cierto? 11 columnas. Acá le voy a poner el nombre de la pregunta, acá le voy a poner el tipo de pregunta, acá le voy a poner la anchura, si este es decimales o no es decimales. Acá en etiqueta, esta etiqueta significa la pregunta, y así sucesivamente. Vamos a explicar cómo es que se van a aperturar estas 9 columnas. Cuando yo le doy pregunta 1 acá, le escribo pregunta 1, pero fíjese que acá hay una característica. Usted debe empezar con un... Acá el nombre puede ponerse alfanumérico. Solamente puede ponerle alfabético, pero no solamente numérico. Entonces acá yo he combinado alfabético y numérico, pero puedo haber puesto pregunta nada más. Pero como esta es una encuesta,
este es un procesador de datos, entonces yo le voy a poner pegadito, no separado, no voy a ponerle un espacio, solamente le voy a poner pregunta pegado 1 y automáticamente se va a aperturar todos estas columnas, ¿ya? Por ejemplo, en tipo, vamos a ver lo que es en tipo. Tipo se deja numérico, hay que dejarlo normal allí. La anchura también hay que dejarlo normal, después voy a explicar por qué se deja eso. En decimales, acá debemos colocarlo 0. Acá hay como para colocar, el SPSS nos dice cuántos decimales, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, voy a explicar por qué no hacer un decimal. La etiqueta, vamos a ver la etiqueta, fíjese que ya acá ya le he puesto decimales 0, ¿sí? Luego voy a explicar por qué. Solamente primero quiero que ustedes vean cómo voy a utilizar el SPSS. Una vez que yo he determinado, ¿no? Yo he determinado la etiqueta, acá le voy a poner la pregunta. Por ejemplo, usted puede colocar, igual que el Word, puede escribir acá, usted lo puede ensanchar, esto, fíjese, esto de acá, mire, cuando estaba allí, cuando estaba en la parte, cuando estaba en la anterior, ¿no? Entonces allí está los valores, y los valores, una vez que yo le doy clic en valores, me va a aparecer esta pantallita. ¿Qué significa esto? Significa etiquetar los valores que tiene cada pregunta. Una pregunta tiene varias alternativas, ¿no es cierto? Pregunta 1, ok, pregunta 1 tiene A, B, C o 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Entonces, como acá estamos poniendo tipo numérico acá, en la columna tipo numérico, quiere decir que una respuesta, la primera respuesta tiene que ser el número 1, ¿sí? El número 1, ahí está, ya le he puesto acá, y luego lo doy el cursor y la respuesta, porque este es numérico, ¿no? Le digo, este es numérico, la etiqueta va a ser de vestir. Una vez que copio el valor, es decir, el código de la respuesta 1 y 1 vale, está de vestir, ok, y le doy añadir, y ahí está, ya le he añadido esto. A la siguiente pregunta le doy 2, vamos a suponer que la alternativa 2 es casual, copio 2, le pongo casual, y también le pongo añadir acá, le pongo añadir, ya lo añadí. La pregunta 3 también, copio, vamos a suponer que qué tipo de zapatos utiliza, deportivos, deportivos. Entonces una vez que copio esto, también le doy añadir. Una vez que ya le pongo añadir, vamos a suponer que esta pregunta tiene 4 alternativas, ¿no? Tiene 4 alternativas. Le pongo la 4 otros tipos de calzado, ¿no? Y le doy a añadir, ya ok. Una vez que yo ya tengo las 4 respuestas de esta pregunta, que dice qué tipo de zapatos utiliza con mayor frecuencia, entonces acá me dice 1 de vestir, 2 casual, 3 deportivos, 4 otros tipos. Una vez que ya completo las 4 alternativas que posiblemente tenga esta pregunta, le doy clic en aceptar. Y me va a aparecer ya ahora, ¿no? Todos acá ya está, 1 de vestir, todo. Acá en esta columna no vamos a poner absolutamente nada, ¿no? Perdidos son aquellos datos que cuando yo entrevisto y hago una pregunta, la pregunta filtro, entonces la pregunta filtro me dice no, entonces ya van a aparecer algunos perdidos, pero en las preguntas sucesivas.
La columna 8 tiene que coincidir con la anchura, número de columnas 8, anchura 8 también, ¿no? Entonces acá la columna también es 8. Luego pasamos a la columna de alineación. ¿Qué significa la alineación? Hay datos, por ejemplo en Excel, si ustedes han visto, usted lo puede centrar, los datos, lo puede poner a la derecha o lo puede poner a la izquierda, y a eso se llama alineación. Entonces cuando estoy trabajando en el SPSS y voy a poner la alineación, preferentemente hago que se ponga así, ¿no? Cuando le doy clic sale izquierda, derecha, centro. Entonces le recomiendo que cuando saca todo esto, cuando yo le doy clic en alineación me aparece esto, de izquierda, derecha, centro, yo le voy a dar clic en centrado, ¿no? Y va a quedar así la columna, ¿no? Ahora la medida, vamos a ver cuál es, esta columna es la medida. Entonces acá en esta columna me sale 3 tipos de medida, ¿no? Me sale 3 tipos de medida. Acá no le he puesto la flecha porque voy a explicar qué cosa es una medida escalar, qué es una medida ordinal y qué es una medida nominal, ¿no es cierto? Y la última columna, que es rol, si yo le doy a esta columna, me va a salir todos estos, ¿no? Entrada, objetivo, ambos, ninguna, participación, división. ¿Qué voy a hacer? Me pregunta el SPSS. Entonces yo le digo al SPSS que voy a ingresar, que acá no está ingreso sino entrada, voy a ingresar datos. Mi rol de utilizar el SPSS, esta base de datos, es entrada de datos, ¿correcto? Una vez que está entrada de datos ya, okay. Así me debe quedar todas mis columnas. La pregunta 1, ¿no? Debe ser tipo numérico, ya le expliqué por qué, porque estos valores son numéricos también. La anchura debe ser de 8 caracteres, como mínimo. Una respuesta debe tener como mínimo 8 caracteres. Yo le estoy poniendo como mínimo 8. Y si le pongo 2, ok, puede haber varias preguntas con más caracteres, ¿no es cierto? Los decimales ya hemos visto una pregunta, por ejemplo acá, cuando estoy respondiendo 1 de vestir, yo le he puesto 1 vestir, no le he puesto 1.11 o 1.2 o 1.3 o 1.4, no he utilizado decimales, siempre he utilizado números enteros. Acá le he puesto 1 de vestir, por lo tanto no hay decimales acá. Por eso es que en esta columna se debe poner 0 en decimales. Luego he puesto en esta columna, debo escribir la pregunta que corresponde a esta pregunta 1. ¿Cómo se llama? Esto. Sus valores, ya les he explicado lo que es perdidos, ¿no? Acá a partir de la pregunta 2 van a aparecer perdidos. Si es 1, si es 2, si es 3, si es 4. En las columnas también es igual al número de anchura. Si usted cambia a 4, debe ponerlo 4. Okay. Si acá tiene 10, acá también debe ponerlo 10. Mi recomendación, chicos, es dejarlo tal y conforme está la columna. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces acá vamos a utilizar el otro esquema. Una vez que yo he completado, fíjese que me sale así, yo debo hacerlo, ¿no? Cada pregunta debe salir así. Decimales, acá copiar la pregunta. En los valores agregar las preguntas según las alternativas de la encuesta.
la columna, acá está todo centrado, acá de acuerdo, ya lo voy a explicar, y acá el rol entrada, ¿correcto?